Visión Andes, un espacio de opinión y actualidad. Trataremos temas de interés como sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros, a través de Transmisoras Rurales de Todelar 1100 AM. Dirige Elkin Jaramillo. Bienvenidos. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno nuevamente saludarles a todos ustedes en este importante espacio, Visión Andes, como lo dice la presentación, donde abordamos diferentes temáticas que de una u otra manera involucran a nuestro territorio Andes y esta bonita subregión del suroeste. Como siempre, agradecerle a Dios que es quien nos da la oportunidad de estar acá. Hoy es 3 de diciembre, estamos en el mes más lindo del año, un mes que es de compartir, de alegría, de proteger a los niños, porque en veces de pronto nos excedemos con el uso de la pólvora y que no es debido, pero lamentablemente muchos pasan por encima de ello y no cuidan de los niños, adicional también las mascotas. Esa es la gran invitación que compartamos en este mes de diciembre, que apenas está iniciando. Hoy nuestra entrega número 8 de este espacio. Agradecer en la parte técnica a nuestro amigo Weimar Gutiérrez Ruiz, el locutor feliz. Como siempre, con toda esa disponibilidad para sacar el mejor sonido. Este espacio lo dirige Elkin Jaramillo y les acompaña con mucho gusto este servidor, Carlos Largo, que es un placer para mí siempre estar cada 8 días acá con diferentes temas. Hoy estaremos tratando un tema muy importante. Antes de darle los buenos días, la bienvenida a nuestro director Elkin Jaramillo, hoy estaremos tratando un tema que tiene que ver con la salud, la reforma. Ya nos estará entonces hablando más acerca de este tema, también del invitado que tiene en la mesa de trabajo. Así que, Elkin, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos, un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes, por supuesto a Weimar, la persona que nos acompaña hoy desde el estudio central de Todelar, esta emisora que nos permite llegar a todos y cada uno de ustedes, a todo el personal. Ya aquí estamos con un rico y delicioso tinto recién preparado que nos alegra esta mañana y nos permitirá estar siempre atentos a cualquier circunstancia que aquí ocurra. Un agradecimiento muy especial. Hoy con un invitado muy especial. Quiero decir que antes que un gran profesional de este municipio de Andes, que presta sus servicios a todo este suroeste antioqueño, porque lo he visto desplazarse por diferentes municipios, siempre con esa buena disponibilidad de atender y de ayudar. Es un gran amigo, es un joven profesional, emprendedor, luchador, que le encanta todo el tema comunitario y sobre todo le encanta un tema de lo que tiene que ver con cómo mejorar el servicio de salud, cómo generar mejores condiciones para la población. Me honra con su amistad. Él es Mario Gaviria, es hijo de otro gran amigo, de Gabriel Gaviria, que nos ha acompañado en tantas luchas y en tantos procesos en pro y en beneficio de la comunidad, a quien le damos un saludo muy, muy especial. Mario, buenos días. Buenos días, Elkin, un saludo para todos los oyentes de nuestra emisora y, hombre, un agradecimiento a esa presentación tan bonita y un abrazo fraternal para todos los oyentes y en especial para Elkin, que nos acompaña hoy, que me invita a este programa. Oiga, qué bueno, Elkin, lo bueno de este espacio, como iniciamos la primera entrega, siempre abordamos temas, pero con personas que tienen la capacidad, que tienen esa visión siempre de trabajar en pro de la comunidad, y que ese ha sido nuestro objetivo, siempre de abordar diferentes temas que hoy, como usted lo acaba de dar con esa presentación, estaremos hablando del tema de la salud. Presenta un gran andino, porque hablar también de ese señor Gaviria, como nosotros le decimos, así lo conocemos en lo coloquial, Gaviria, es una gran presentación también y es un gran andino. También muchos que conocemos la historia, hay mucho también que agradecerle a él, y de esto se trata Elkin. Por eso siempre, como lo decimos, Andes nos une, porque ese es nuestro objetivo, siempre de estar tratando estas diferentes temáticas y que van en pro para toda la comunidad. Claro que sí, y Mario se ha destacado desde lo profesional precisamente por eso, porque pone su profesión y pone
sus conocimientos siempre en pro y en beneficio de los demás. Por eso es el invitado hoy, y vamos a hablar de un tema que está de moda, por llamarlo así, pero que es un tema muy actual, que tiene que ver con la propuesta de la reforma a la salud. Hay dos cosas por las que tenemos que propender. Hombre, siempre que hablamos de reforma, doctor Mario, o que hablamos de un cambio, el cambio puede ser para bien o puede ser para mal. Y eso es lo que queremos revisar y analizar en el día de hoy. Con esa propuesta que se hace al sistema de la salud, ¿qué podemos esperar? ¿Que las cosas mejoren? ¿Que las cosas puedan cambiar? ¿O que fundamentalmente desde lo médico podemos nosotros pensar en eso? Se hablan de dos cosas muy importantes. Volvemos a la teoría presentada por Héctor Abad Gómez, donde nos decía que la medicina, los profesionales de la medicina deben salir a campo, deben hacer programas preventivos, hay que ir hasta sus casas, hay que ir hasta sus hogares a generar esas consultas y esa parte previa, esa prevención, mirar cómo está, qué agua están consumiendo, qué factores de riesgo existen en su entorno, en su casa, en su familia, y cómo empezar a prevenir para que la gente no tenga que atiborrar los hospitales. Y dos, hay otro tema que es muy importante, que a estas alturas de este siglo que va avanzando en forma rápida para muchos, por ejemplo para mí, uno dice, no tiene sentido que a una persona la circunscriban solamente a una IPS, a un municipio, y se vuelva tan engorroso la atención en otra red pública donde debería ser una cobertura universal. Entonces, hablemos de esos temas que son tan importantes y que de pronto podrían generar unas mejoras, pero también miremos a ver qué podría ser la parte que de pronto no sería tan buena en este tema de la reforma. Claro que sí, Elkin. Bueno, lo primero que hay que decir es que no hay una reforma como tal hoy. Hay un borrador de reforma que se acaba de presentar y que generó incertidumbre positiva y negativa. Hay gremios, hay sectores que ven con buenos ojos la reforma o algunas partes de ella o la propuesta de reforma del gobierno nacional, y otros que tienen demasiado temor, y el temor nace inicialmente de conocer la ministra Carolina Corcho, quien en su Twitter anterior a ser gobierno generaba pánico con algunas declaraciones, ¿sí? Y generaba incertidumbre con algunas declaraciones que no sabían para dónde nos llevaba. Ahora es gobierno y sigue siendo muy crítica, muy aguda, muy punzante en sus declaraciones, y esto genera ciertos temores. El sistema de salud en Colombia no es un sistema que funcione bien, como nos lo han hecho creer. Nos dicen que es uno de los mejores del mundo. Tal vez en el mundo haya sistemas demasiado malos, y compararnos con los malos pues sería muy fácil. De hecho, se sabe que el 52% aproximadamente, esta cifra puede variar en año a año, de las personas que mueren por enfermedad tenían probabilidad de tratamiento y de cura. O sea, 1 de cada 2 se podía más salvar, y un poquito fracción más. ¿Y por qué no se salvó? Porque las atenciones no fueron oportunas, porque no hubo pertinencia en el servicio, por trámites administrativos. Es que de hecho, yo creo que a todos nos ha pasado, y más después de la pandemia, pedir una cita con un especialista es ridículo. A veces hasta un año se demoran para atender a esas personas, y eso hace que colapse el sistema. Desde mi experiencia clínica siempre he visto las limitantes que ponen las EPS. Y alguna vez en el servicio de urgencias de Metrosalud del 12 de octubre entró una familia y me insultó. Lo saqué, dejé la paciente, me senté a hablar con ella, ya más calmados, y logré entender por qué estaban bravos. Estaban enojados con el sistema, y yo era parte del sistema a ojos de ellos. Correcto. Y era una mamá que se le había detectado una bolita en una mama 18 meses antes.
18 meses antes. La EPS se demoró 6 meses para hacerle la primera atención. La hicieron particular, la ecografía. Requirió un examen complementario y se demoraron 6 meses. Requirió biopsia y se demoraron 6 meses. Y llegaba ese día con la biopsia. La bolita ya no era una bolita, ya era una bolota y tenía metástasis y ya no había nada que hacer. El sistema le fue poniendo trabas administrativas. Hay un error en la orden, esto no se lo puedo autorizar, para autorizárselo vaya donde el especialista, se lo autorizó en tal sede, en esa sede no hacen ese examen, entonces se lo autorizó en tal otra, en esa sede no hay citas, ya se nos acabó el contrato, ya el contrato lo tuvimos hasta ayer, y así se fue prorrogando y prorrogando la atención. Entonces finalmente esa mamá no estaba muriendo de cáncer de mama, estaba muriendo de sistema de salud, de negligencia administrativa, porque no es negligencia médica, y los médicos son víctimas del sistema porque la mayoría de médicos están contratados por OPS o por tercerización laboral en condiciones difíciles. Acaba de pasar que un radiólogo desarrolla cáncer y lo que hacen es tirarlo a la calle, los compañeros tratan de cubrirlo y no se los permiten. Y él estaba contratado por prestación de servicios, o sea, no había una vinculación laboral directa. Entonces el sistema sí hay que reformarlo, pero también hay que tener precaución. Me parece que de pronto la propuesta hoy es demasiado agresiva y esto debe ser un paso a paso. Hay que ir lento, hay que ir ajustando tuercas, pero sí hay que hacer un cambio en el sistema. Yo le hago una pregunta como ciudadano de a pie, porque muchos nos estamos preguntando. Entonces, hay que eliminar las EPS. Y también entonces cuando uno pregunta eso y si se dice sí, la respuesta es sí, también se nos viene a la memoria cuando teníamos que hacer filas desde 2 días antes en el Seguro Social para que nos atendieran. Entonces, ¿cuál debe ser como ese punto medio o cómo debemos hacer? Poner a funcionar efectivamente las EPS y generar unos tiempos de respuesta, porque no puede ser que a una persona, por tramitomanía, le llegue la primera ecografía cuando el muchachito ya tiene 18 años y era para saber cuál era el sexo. Claro que sí, Elkin. Bueno, el tema de eliminar las EPS, yo considero que sí hay que llegar a ese punto, pero no se puede llegar ya, hay que ir lentamente, hay que ir apretando, porque cuando tú dices voy a eliminar las EPS, ellos son unos intermediarios que manejan los recursos. ¿Quién va a manejar esos recursos? Ya tenemos quien maneje esos recursos, sabemos que las entidades, se ha hablado de las direcciones locales, departamentales, están politizadas y hay mucha corrupción. Hay corrupción dentro de las EPS, hay corrupción, las EPS pagan campañas al Congreso, al Senado, a Cámara. Entonces, hay que empezar a apretarlas. La ministra en las declaraciones dice vamos a trabajar sin EPS y en la otra dice una frase: queremos decirle a las EPS que transiten con nosotros a las redes integrales e integradas de servicios de salud. Entonces las vamos a acabar, las vamos a transformar, las vamos a acomodar. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Creo que lo primero que hay que hacer es empezar a ajustar, es fortalecer la red pública hospitalaria, fortalecer la red privada, que es un error que me parece de la ministra que no está teniendo en cuenta. Hay que trabajar también con las clínicas privadas, con los consultorios privados, con las IPS privadas, y a la EPS hay que organizarla y debe pagar la deuda. O sea, hay que obligarlas a pagar la deuda y hay que obligarlas, que me parece que es muy importante, a eliminar la integración vertical. Muchas personas no saben qué es integración vertical. Integración vertical es que yo soy EPS X y manejo los recursos, intermedio las autorizaciones. Además, monté un consultorio. ¿Sí? Yo con yo. Y conmigo contrato los servicios que dan dinero, los que dejan rédito. Y con los hospitales públicos contrato los servicios complejos, difíciles, que dan pérdida. Ejemplo, EPS Sura en Andes hace consulta médica general, consulta de control de promoción y prevención o PIP,
y toma muestras de laboratorio, lo pulpito, lo mamey, lo que deja plata, lo que le daba ganancias al hospital. El hospital se encarga de atención de parto, rayos X, hospitalización, urgencias, que es lo que da pérdidas. Urgencias siempre da pérdidas en todas partes. ¿Y a quién le paga primero la EPS? Entonces, cuando se generan las facturas, yo me pago inmediatamente porque es pasar la plata de un bolsillo al otro, pero al hospital le pago a 90 días o más. O sea que especulo con el dinero del hospital, pero no con el dinero mío. Al final me atienden mejor en Sura, supuestamente, pero en realidad está quebrando el sistema. Y pongo ese ejemplo porque ya tenemos a Sura acá. Y no lo obligan a contratar con los privados, y no lo obligan a contratar con los consultorios que existen, que están legales y que cumplen la norma, y no lo obligan a que tengan contratación directa con el hospital, sino por tercerías donde le pago por evento. Entonces hay que eliminar esa integración vertical, yo creo que desde ahí parte. Hay que decir que la plata de la salud no se puede utilizar en otros negocios como lo vimos con Saludcop. Una cosa desastrosa. Campos de golf. Tenían campos de golf. El gerente de Saludcop ganaba más de 90 millones de pesos mes. Eso es un exabrupto en un sistema donde sí hay recursos, porque eso sí hay que decirlo. Y hay muchas atenciones. Hablaba hace poco con un amigo que es gerente, o que ha sido gerente, inclusive fue gerente del Hospital de Andes, del Hospital de Urrao, y hoy trabaja en Sabia Salud, y me decía, el problema también es que no hay citas, no hay suficientes profesionales, no hay suficientes centros de atención. Hombre, hay que obligar a que estos intermediarios empiecen a contratar y a pagar, y el gobierno debe ser un garante del pago. Porque lo primero que te dicen es el primer año te pagan, el segundo año te maman gallo, y de hecho los hospitales, la deuda pública hoy es muy alta. Total. Es muy alta y eso ha llevado a la quiebra. Si uno mira aquí al hospital de Jardín, que es un hospital pequeño, las EPS le debían más de 2.000 millones de pesos. Y lo mismo ocurre en el Hospital de Andes. Es una situación, es un círculo vicioso. Y el problema grande surge cuando liquidan ordenan la liquidación de una EPS porque se queda la cartera ahí. Y el hospital no le puede decir a los médicos, yo le pago entre un año o entre 2 años cuando recupere el dinero, si es que se recupera, o le voy a pagar a 90 días si es cartera corriente. Usted tiene que quincenalmente sacar el chequecito para las nóminas y pagar la seguridad social y tener los insumos y tener el personal, la vigilancia, el personal administrativo. Esa es, digámoslo, la parte más difícil en un hospital grande como en el de Andes, donde siempre hay que estar con un personal muy amplio, pero igual el dinero no entra con el mismo flujo con que entran las atenciones. Él quería entregarle, entonces por eso hay que saber para dónde van los recursos y quién va a hacer toda esa función de logística, por decirlo de alguna manera, que sería lo que hacen hoy las EPS. ¿Por qué? Porque entonces se la entrego a una entidad que también está politizada. Estos magos políticos, el gobernador que estuvo encargado de Antioquia, tenía una propuesta con Sabia Salud, que la deuda que tiene Sabia con los hospitales se volviera acciones. O sea que yo Sabia Salud le debo al Hospital de Andes X recursos y se lo voy a pagar en papelitos, en acciones de mi empresa que está requebrada. Inclusive cuando hicieron esa propuesta yo le decía a este señor Luis Fernando, o sea que usted va a pagar la nómina con papelitos de una empresa que no vale nada. Va a comprar las jeringas, los medicamentos con papelitos que no tienen ningún valor. Entonces, en la propuesta de reforma hay unas bases, unos puntos, que uno es la superación de la intermediación financiera, es que no haya esa intermediación en el manejo de recursos, que los recursos se giren directamente a las regiones, pero hay un problema de politización y de corrupción que hay que mirar cómo se va a resolver. Dignificar el talento humano en salud, entonces eliminar esa contratación inadecuada, mejorar los sueldos y poner una base salarial con escala y crecimiento adecuado y con todas las condiciones para este personal de la salud que hoy
Dicen que un especialista gana mucho, pero es que trabaja en 3 y 4 partes para rebuscarse el salario. Fortalecer la red hospitalaria pública, entonces considero que falta trabajarle también al tema de privados. Los privados han sido muy importantes. ¿Quién no ha recibido una buena atención en Las Vegas, en las Américas? ¿Sí? Pablo Tobón Uribe, Fundación San Vicente, que es como mi casa porque es donde me formé en mis prácticas clínicas en la Universidad de Antioquia. Priorizar el tema en atención primaria en salud, lo que tú decías, es el trabajo de promover la salud, prevenir la enfermedad y hacer una atención primaria en ese inicio de enfermedad para evitar que haya complicaciones, ¿sí? Esto suena muy interesante, pero también hay que saberlo manejar, porque no puedo mandar a un personal a que recorra veredas al son de nada, también asumiendo algunos costos excesivos y riesgos. El enfoque territorial en la prevención en salud es que cada territorio conozca sus condiciones. Eso me parecía muy importante que tú lo decías. Muchas veces no es el médico, no necesitamos un médico en la vereda, necesitamos agua potable, necesitamos pozos sépticos, necesitamos un sistema de saneamiento, necesitamos que nuestras familias tengan empleo, vivienda digna y alimentación adecuada, necesitamos educación. Es que de la educación parte cómo yo sé cuidarme, cómo yo empiezo a mejorar mis hábitos saludables, más que de un médico ahí, que entra a ser muy importante. Aumentar el número de profesionales es uno también de las propuestas, y mejorar el tema de acceso a educación en salud. Pero ojo, que esa educación en salud no vayamos a cometer el error que se cometió en otro país, que los médicos no los formaban las universidades sino los hospitales. ¿Por qué es importante esto? Porque las universidades son académicas, los hospitales son prácticos, ¿cierto? Entonces lo que finalmente resultó teniendo es una persona que no tiene bases científicas y que aprendió viendo 2 o 3 cositas, pero no me va a avanzar, no me va a generar conceptos claros, conceptos de clínica, donde podamos identificar otras variables de la enfermedad. Entonces también hay que ser muy claros con que las comunidades científicas y las universidades son quienes tienen que formar al personal de la salud. No pueden ser practicantes que hay al lado de alguien que sabe medio aprendieron. Eso en salud puede ser gravísimo, y eso ya lo vivió uno de los países de nuestra región, para no mencionarle cuál es ese país. Entonces yo creo que este borrador hay que analizarlo, y hay que analizarlo con la comunidad científica, hay que analizarlo con los profesionales organizados. Lastimosamente en la salud las agremiaciones son muy dispersas, no trabajan tan unidas, y muchos profesionales no están agremiados. Son muchos los profesionales que no están afiliados a los colegios médicos, a los colegios de enfermeros, que están por fuera. Bueno, interesantísimo. Aquí tiene uno bastante tema para poder conversar. Entonces, digámoslo como un punto intermedio, ¿cómo debería ser ese sistema? ¿Cómo deberíamos partir para generar? Porque hemos dicho, listo, entonces ya se establece que debe ser a través de o los entes territoriales, o girarle directamente a los hospitales los dineros para que puedan solventar sus gastos, eliminar unas intermediaciones, pero también se encuentra uno con el problema, y usted lo decía, de la corrupción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque alguna solución tenemos que tener, y no podemos seguir en el mismo círculo vicioso de generar, no puedo hacer esto porque viene esto, es que si hacemos esto, que estas pueden ser las consecuencias. ¿Cuál sería entonces una propuesta o un punto para llegar? Hablabas de un tema muy importante, no solamente se pueden hablar con las redes públicas y con los hospitales, hay que tener en cuenta a todos los actores en el sistema de salud. Y uno dice, no, es que en la ciudad donde están las clínicas particulares, aquí también hay profesionales particulares que prestan el servicio y deben ser escuchados,
desde el que tiene el consultorio, el que tiene el laboratorio, el que está prestando servicios en forma individual, hasta la red pública. ¿Cómo integramos todo esto para generar una propuesta que finalmente le termine sirviendo al ciudadano que está en Santa Inés o en Buenos Aires o está en cualquier parte de la geografía de nuestro país, donde finalmente es donde se siente esa ausencia por la prestación indebida del servicio de salud? No, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es aumentar o elevar los estándares de calidad de las entidades que hoy funcionan como EAPB o EPS. Hay que apretarles la correa, exigirles más y hacerles una vigilancia más estrecha. Eso es lo primero. Lo segundo es obligar que paguen la deuda que tienen, y quienes no sean capaces de pagar deben ser eliminadas o liquidadas, y que paguen con los activos que tienen, y el gobierno ser garante de ese pago. O sea, así como en algún momento nos inventamos el 4 por mil, que era el 2 por mil, para salvar bancos, y era transitorio, y que es el impuesto transitorio más largo de la historia de la humanidad, hoy tenemos que salvar la red pública y la red privada que ha sido golpeada por estas EPS que mañosamente dejan de pagar. Sí, porque claro, no le pago el hospital, pero estoy construyendo una clínica. Saludcop tenía unas deudas gigantes, pero estaba construyendo 2 clínicas en Medellín, una belleza. Entonces hay que empezar a apretarlas y así reducir a 4 o 5 que cumplan, incluida una del Estado, pero fortalecida, porque lastimosamente ni sabía salió una nueva EPS hoy, tienen un buen funcionamiento, y hay otras pues, pero vamos a hablar de esas 2 que son las que más nos impactan a nosotros en nuestra región. Entonces hay que empezar a apretarlas. Segundo, no le entreguemos los recursos a ellos. Y sobre los recursos que reciban, porque va a haber una parte de los recursos que sí, otra que puede ser girada directamente a las entidades territoriales, sobre esos recursos limitémosle la ganancia, porque hoy tienen ganancias exorbitantes. Y hay un ítem de las ganancias que lo llaman eficiencia del servicio, y por ese lado se sacan unas ganancias absurdas. Y lo que usted decía, ellos asumen lo pulpito cuando prestan el servicio directamente. Entonces, es como cuando en la casa se compra la carne y entonces al muchachito chiquito le dan una cosa y al papá le dan otra, cuando debería ser al contrario. Venga, privilegiemos a las personas que están en procesos de crecimiento y a todo, y no a la persona que ya está formada y está derecha. Venga, hay que invertir la ecuación. Por supuesto. En ese mismo orden de ideas hay que eliminar algunos tipos de contrato que existen hoy en el sector salud. Y se pueden eliminar, de pronto no para todos los profesionales, porque hay profesionales a los que les va mejor con ese tipo de contratos, ¿sí? Un médico radiólogo que está haciendo ecografía le va mejor por prestación de servicios, porque así puede viajar a 4 o 5 municipios a hacer las jornadas de ecografía, y él está bien así. Pero un médico general, una enfermera profesional, un auxiliar de enfermería, un camillero. Pero es que por ley, si están adscritos a un hospital, no deberían estar por contrato de prestación de servicios, sino vinculados. Esos tienen que tener vinculados todas las garantías, entre otras cosas, pues porque me parece un riesgo muy grande. Uno, por ejemplo, lo que tiene que ver con un radiólogo está expuesto a esa radiación, le puede causar lo que decíamos ahora, niveles de cáncer. Está más sobreexpuesto a ese tipo de enfermedades por el trabajo que está elaborando. Un enfermero, todos tienen unos riesgos biológicos mucho más altos y tienen que estar cubiertos, inclusive por el solo hecho de los riesgos laborales, tienen que tener una cobertura mucho mayor, que no pueden ser cubiertos a través de un contrato de prestación de servicios. Por supuesto, Elkin. Debemos además garantizar la cantidad de profesionales, la cantidad de citas disponibles para las personas que hoy consultan. O sea, las cifras ya están. Ya hay cifras de cuántas personas consultan por minuto.
en el sistema, de cuántas atenciones se generan por minuto en el sistema. Entonces, si ya conocemos eso y sabemos las que faltan, sabemos qué necesitamos. Claro que sí, como siempre nos quedamos cortos en este programa para hablar de tantos temas y en un tema tan interesante como este. Entonces, bueno, en próximas oportunidades estaremos ampliando estos temas, hablando con ustedes el tema de la salud, que es un tema tan importante, tan neurálgico y que definitivamente refleja directamente el nivel de una buena atención, mejora los estándares de vida de toda la población. Es una de las cosas que más nos impactan y que nosotros tenemos que propender porque todos los días sea mucho mejor. Bueno, Elkin, como usted lo acaba de decir, y me da esta pena ya con el amigo Weimar, que ya estamos llegando a la parte final de nuestro espacio, es un tema que es demasiado largo, por eso pues no está interviniendo mucho Carlos Largo, porque tiene mucha tela de dónde cortar, pero sí queda algo muy claro para el ciudadano de a pie, el por qué cuando hacemos la solicitud de la cita médica se nos demora tanto, ¿sí? Porque está en ese concepto, o la categoría que le damos acá, que es lo más complejo, en este caso para prestar en la salud al ciudadano de a pie. Entonces mire que qué bueno sería tenerlo por acá en otro espacio más con este gran invitado y profesional en este campo, que es bastante complejo para mí en lo público, de tenerlo en otro espacio para ampliar más con respecto a este tema, porque sé que los ciudadanos de a pie que nos estaban escuchando les quedó muchos interrogantes, que es donde siempre he dicho, se desinforma, no arrancamos la información directamente de donde es, y ese es el objetivo de este espacio Elkin. Claro que sí, y finalmente hay que mirar cómo fortalecer esa red pública para que se presten los servicios desde acá, porque remitir a un paciente, y nosotros lo hacíamos cuando tuve la oportunidad de estar en la alcaldía, de traer muchos profesionales, porque esos profesionales nos garantizaban la atención, la cita, y el hospital no se ganaba un solo centavo, pero generaba atención, generaba bienestar, que finalmente esa es la función del Estado. El Estado no es un banco para generar ganancias en lo económico. El Estado es el garante de la protección de los derechos de las personas y esa es la función que tiene que luchar y por lo que tiene que hacer. Doctor Mario, ya para despedirnos. Bueno, para cerrar, yo creo que hay que estar al tanto, hay que estar pendientes de esta reforma. Esperemos que el gobierno se abra al diálogo y a escuchar a todos los sectores, porque todos los sectores tienen cosas interesantes para aportar, y que se vaya ajustando tuerca por tuerca hasta que logremos un sistema en el cual las regiones y los ciudadanos tengan una mejor atención de máxima calidad y siempre al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. La próxima semana estaremos aquí con más temas de interés. A todo el personal de Todelar, un agradecimiento muy especial, y a los oyentes que tengan un resto de semana muy feliz. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión de nuestro espacio Visión Andes, un espacio de opinión y actualidad. Dirige Elkin Jaramillo. Hasta otra oportunidad.